ahora lo que les comentaba, el inicio de la jornada de la tarde, tenemos el tema de biodiversidad, algo que se estuvo hablando durante la mañana, el impacto de los sistemas y en la diversidad. Va a estar a cargo de Alejandro Traquia, médico veterinario, especialista en quelonio y otros reptiles. Estuvo a cargo como médico veterinario ad honorem en el Zoológico de Rosario, docente organizador de la Cátedra Libre de Fauna Silvestre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda. Realizó numerosos trabajos de investigación en parasitología de quelonios y estudio de relevamiento sanitario de tortugas acuáticas urbanas. Fue coordinador médico del Ecoparque de Córdoba y autor del libro Medicina en quelonio y otros reptiles. ¿Vale? Gracias. Fíjate que hay de todo. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a las autoridades que organizaron el evento por haberme convocado para dar mi opinión sobre la biodiversidad, que es el tema que los involucra. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad son todas las formas de vida, todas las formas biológicas que habitan en el planeta Tierra, ya sean los ecosistemas acuáticos, terrestres, que están en continuo dinamismo en estos ecosistemas. El hombre siempre necesitó de esta biodiversidad para sobrevivir, necesita y va a necesitar en el futuro de esta biodiversidad para sobrevivir. En algún momento de la evolución en las eras geológicas, a partir de un ancestro común, se originan tres dominios, antes eran linajes, ahora son dominios, que son Eucaria, Arquea, Eubacterias, y ahí incluimos todos los organismos vivos del planeta, desde el más microscópico hasta la megafauna, hasta la megaflora. Ya en el inicio de estos tres dominios ya se detectaron partículas virales. Cuando empezó la carrera evolutiva, ya se detectó que había partículas virales. Las células procariotas o procariotes son las células que no tienen núcleo y se originaron hace 3.500 millones de años. 3.500. Las eucariotes, 2.000 millones de años. Los homínidos, nosotros, los antepasados, aparecieron hace 5 millones de años. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como dijeron muy temprano, virus y bacterias son los organismos más exitosos evolutivamente. Y estas distintas formas de vida, vuelvo a repetir, desde lo microscópico hasta la fauna, megafauna o megaflora, tuvieron que ir adaptándose en las eras geológicas a cambios de temperatura, cambios climáticos, a cambios de textura del suelo, a aumentos o disminuciones de tensiones de oxígeno, a la existencia o no de agua o alimentos. Por lo tanto, la especie más exitosa no es la más inteligente, sino la que tiene esa elasticidad adaptativa. La biodiversidad es un patrimonio que no es considerado ni por las autoridades que corresponden, ni tampoco por la sociedad. Y es un patrimonio en muchos sentidos, un patrimonio biológico, un patrimonio médico, sanitario. La mayoría de los fármacos o drogas que nosotros utilizamos, que después fueron reformuladas, artificial, han provenido de la naturaleza. La penicilina viene del penicillium, o la streptomicina de un ascomiceto, de Streptomyces. La ranitidina proviene de una rana australiana ahora extinta, en la cual tragaba a los renacuajos y los mantenía alejados de los predadores hasta que pasaran todas las etapas de desarrollo dentro de su estómago. Para esto tenía que neutralizar la acidez láctica. De ahí surge la ranitidina. El ácido acetilsalicílico, ustedes saben que viene del sauce. La vincristina, un anticancerígeno, viene de la planta de la vinca de Madagascar. Y así puedo seguir sumando un montón de ejemplos de la parte farmacológica que proviene de la naturaleza.
También es un patrimonio sanitario, médico-sanitario, porque si los ecosistemas están sanos y están equilibrados, sirve para amortiguar excesivas lluvias o sequías muy intensas. Y si queremos incluir la alimentación dentro de lo médico, cada vez se descubren más bulbos, más semillas, más hojas de nuevas plantas que sirven para la parte nutricional. Yo cuando era chico nunca escuché semilla de quilla, la quinoa, nunca escuché eso. Y ahora se van descubriendo que inclusive esta dieta forma parte de algunas dietas para personas que tienen problemas, por ejemplo, endócrinos, como la diabetes. Es un patrimonio genético. Hasta hace poco, creo que fue una noticia de hace 2 o 3 semanas, unos científicos mexicanos descubrieron unas bacterias en unas aguas termales de México y tienen el genoma muy semejante a las primeras mitocondrias que empezaron a evolucionar en el planeta. ¿Es importante esto o no es importante? Es importante porque puede ser la punta de ovillo para estudiar el mal de Alzheimer, que justamente es una disfuncionalidad mitocondrial. Es un patrimonio cultural, esto lo saben muy bien los pueblos originarios, muy asociados con sus religiones. Nosotros nos hemos criado viendo películas, leyendo libros, Kipling, Quiroga, sobre la naturaleza. Hemos escuchado canciones que se basan en la biodiversidad. Atahualpa es un ejemplo. Ha servido de base para pintura, para escultura. Pero como en este mundo todo tiene que pasar por el dinero, bueno, perfecto. También es un patrimonio económico. De la biodiversidad depende mucho de industrias textiles, de la cosmética, la alimenticia ya la hablé, la farmacológica ya la hablé, la cosmética. Y una de las cuestiones económicas también son los recursos sustentables. Prácticamente no se le da la importancia que requiere estos recursos sustentables, cuando puede ser una importantísima fuente de ingreso. Inclusive puede ser empleo para gente que socialmente se encuentra relegada. Hay un recurso sustentable en Santa Fe que empezó a funcionar hace unos cuantos años, lamentablemente va a estar en decadencia, siempre por decisiones políticas, del doctor Alejandro Larriera, veterinario, el recurso sustentable Yacaré, en el cual él convierte los cazadores de yacaré en recolectores de huevos para criar los yacarés y devolver en una parte a la naturaleza y al resto utilizarlo en la industria de la carne. Gracias a él sale el yacaré de la lista roja de especies amenazadas de Santa Fe en nuestra región de Corrientes. Lo mismo se podría hacer con la carne de Corzuela, con la carne de Nandú, con la miel. Nosotros en América, desde México hasta nuestro país, hay 20 especies del género Melipona, que es una abeja, la cual es utilizada en muy poca escala por los pueblos originarios, por algunos lugares de algunas regiones escondidas, y que provee una miel exquisita porque se basa en la flora autóctona. Hay más de una reina en la colmena, se pueden dividir las colmenas, no tienen aguijón. Eso puede ser un recurso sustentable. Y si queremos hablar de plantas, en este momento hay en extinción 4 o 5 especies de orquídeas en Misiones por la extracción masiva de las orquídeas, que también se podría utilizar para esa gente que realiza la extracción, plantar un recurso sustentable para cultivar y para vender. Y desde el punto de vista económico, seguimos el turismo, el ecoturismo, el turismo fotográfico. Hay asociaciones de aves, de observadores de aves que ponen millonadas de euros para observar aves. Un pequeño porcentaje llega al país. Estas son las economías sin chimenea que le decían antes. Puerto Rico, que es una parte de una isla pobre, el principal ingreso es el turismo, y hablar de Costa Rica. Todo esto no es contemplado por las autoridades de turno, por los gobiernos, por el Ministerio de Medio Ambiente. No es tenido en cuenta.
Bien. También es un patrimonio estético, histórico, paleontológico, que nos explica cómo han evolucionado todas las especies y cómo hemos evolucionado nosotros. Si queremos ver la biodiversidad, pues tenemos que imaginar una biblioteca mundial enorme con una gran cantidad de libros. Cada libro es una especie, vegetal, animal, nematode, protozoario. Cada libro requiere ser leído para obtener información, para investigar. En esta biblioteca llegan libros nuevos, empaquetados, recién salidos de la editorial, y los metemos en la biblioteca. ¿Qué pasa si parte de esta biblioteca se arruina? Algunos libros se incendian, se maltrechan, es información que perdemos, que no leemos. Muchas especies que se extinguen no fueron descubiertas todavía. Y estos son los libros que vienen con su plástico de la editorial y se pierden, se incendian, se mojan. Bien. Se calcula que hay 2 millones, tal vez un poco más actualmente, de especies de todo el espectro de la rama biológica, con excepción de las bacterias, que están reconocidas, que son conocidas taxonómicamente. Pero se infiere que hay 10 millones más. Y si sumamos a las bacterias procariontes y eucariontes, hablamos de decenas de millones más por descubrir. De la fauna, si tenemos que hablar de la fauna, el 75% son insectos. Y si tenemos que hablar del 100% de insectos, el 45% está amenazado de extinción. Ya hace un año que se viene hablando de la gran declinación planetaria de abejas. Y las abejas son las que polinizan nuestros cultivos, los cuales comemos. El 41% del 100% de anfibios está amenazado de extinción por el accionar humano directo de la destrucción de los ecosistemas y por el cambio climático que los ha hecho vulnerables para una pandemia para ellos de un hongo. El 40% de las aves del 100 están amenazadas. Una amiga mía que es veterinaria, que es colega, que visitó una amiga en común veterinaria en Asturias, estuvo yendo por Asturias, caminando por las montañas, un paisaje maravilloso, según ella me contaba, pero le llamó la atención el silencio. El silencio, que coincide con trabajo que después me llegaron, el 40% de las especies autóctonas de aves europeas están en franca disminución. El 35% de los mamíferos están amenazados y el 25 a 30% de los reptiles están amenazados. Se calcula que de esta gran rama biológica, desde los microorganismos hasta la megafauna, desaparecen 5 a 10 especies por semana. Como vuelvo a repetir, hay especies que no fueron descubiertas y ya desaparecen. Y las especies que son más vulnerables a esto son las especies endémicas, o sea, las que están centralizadas en determinada región y no hay en otros planetas. O, por ejemplo, las especies que son endémicas insulares. Ahora, cuando desaparece una especie, no desaparece esa especie solamente. Si nosotros vemos una tortuga si es que quedan todavía, en el Chaco seco, Santiago, Chaco, no vemos una tortuga, en realidad. Vemos un ecosistema tortuga. Y este ecosistema, dentro de otro ecosistema, está constituido por una macrobiota y una microbiota. La macrobiota, parásitos externos, parásitos internos visibles, algas, líquenes, semillas que porta la tortuga mientras va caminando. Y hay una microbiota
que constituyen los parásitos microscópicos de los protozoarios, bacterias, virus, hongos. Ese es el ecosistema tortuga. Hace la década del 30, del 40, había un ave llamada paloma pasajera de Estados Unidos. Era tan abundante esta paloma, que en pleno día, en pleno mediodía, se oscurecía el cielo de la cantidad de bandadas que pasaban de estado en estado y que inclusive se comunicaban telefónicamente de un estado a otro para cazarlas. ¿Qué pasó? Obviamente, en décadas desapareció, se extinguió, pero con eso se extinguieron dos temáticos específicos de ella. Y se me ocurrió un ejemplo mucho más gráfico para mostrar lo que es un ecosistema. El perezoso, lo tienen el perezoso, o pereza que le dicen. El perezoso, que está en la Amazonía, que se incendió, tiene una pelambre, porque en realidad no es un pelaje, es una pelambre, con musgos y orígenes específicos, con una mosca que todo el ciclo biológico lo hace dentro del perezoso, y con nematodes específicos de la alimentación de él. O sea que si él se extinguen 5, 6 o 7 especies. A la izquierda de ustedes hay un animal nuevo descubierto en las profundidades del océano. El nombre científico está ahí, Polomachocrinus fraganus. ¿Y cuál es la foto de la derecha de ustedes? ¿Alguien sabe qué especie es? Macatoriano, exactamente. Al borde de desaparecer por la introducción de una especie foránea, el bisón americano. Ningún ser vivo, ninguna forma biológica está exenta de la actividad humana. Una publicación reciente habla de que unos científicos estuvieron investigando las bacterias de las mayores profundidades del Pacífico, nuevas bacterias. Pero ante el asombro de ellos, todo por tecnología, obviamente, porque ellos no podían llegar, encuentran una innumerable cantidad de residuos blancos en un nicho ecológico en las mayores profundidades del Pacífico. Países latinoamericanos con mayor biodiversidad, uno pensaría que es Brasil, pero en realidad es Colombia, después le sigue México y después Brasil. Y países con más especies amenazados, Estados Unidos, Indonesia, Australia, de donde provenía la renitidina, México y Madagascar, de donde provenía la vincristina. Bien. ¿Cuáles son las amenazas de esta biodiversidad? En primer lugar, la fragmentación, la reducción o la extinción de los ecosistemas o de los hechos de los. ¿En base a qué? A represa, construcción de rutas, al avance agropecuario, sobre todo los cultivos, los monocultivos, la minería, los incendios intencionales para lotear o para poner industria maderera. Yo fui hace unos años, hará unos 7, 8 años, a Iguazú. Yo no podía creer, fui en auto, no podía creer los kilómetros que yo pasé por Entre Ríos y Corrientes y veía un desierto verde, desierto verde, desierto verde. Pinos y eucaliptos. Un ejemplo de reducción, de transformarse en una isla, es el Parque Nacional Los Palmares. Uno va al Parque Nacional Los Palmares, a las palmeras, hay una fauna interesante, pasa todo el día tomando mate, todo bien, pero lo que nace ahí, muere ahí. Está rodeado de cultivos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta fragmentación, de esta reducción de los ecosistemas? Hay especies que necesitan grandes áreas para reproducirse, para cazar. El yaguareté necesita 50, 60 kilómetros. Por otro lado, los nichos ecológicos, al quedar fragmentados o aislados, junto con sus miembros, estos miembros están vulnerables a enfermedades, a cambios climáticos bruscos, y al no haber corredor biológico, que es el problema mayoritario en todos los parques, las reservas, hay una consanguinidad.
no hay intercambio genético, mayor predisposición a enfermedades. Y otro problema es que cuanto más fragmentemos y más aislemos un ecosistema, hay más contacto de frontera, de límite, entre la fauna silvestre y la fauna doméstica, animal de producción, animal de compañía, inclusive el hombre. Entonces, esto tiene lugar a que los patógenos cruzan de un lado a otro. Y una de las causas, también muy importante, es que al fragmentarse, reducirse o extinguirse un ecosistema, se pierde el efecto de dilución de patógenos. ¿Qué es esto de dilución de patógenos? En un ecosistema sano, equilibrado, y de eso estamos hablando todo el día de hoy, de un vértice de ese triángulo, hay dos grandes grupos, desde los microorganismos hasta la megafauna o megaflora, que se dividen más o menos en K y R. Los R son aquellas especies que se reproducen rápido, que son los primeros colonizadores en una isla, una tierra arrasada, son los que tienen mayor espectro alimenticio, son los que son más resistentes a los cambios que hace el hombre en los ecosistemas, pero son reservorios o vectores de patógenos, bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿Quiénes son las especies R? Así hablando en general, muchas especies de roedores, algunos carnívoros como el zorro, algunas rapaces como el chimango, insectos, ácaros, garrapatas, mosquitos, moscas, pequeños insectos llamados paseriformes a la gran familia. Ellos son la población R, reservorio o vectores de patógenos. Pero después están los K. Los K son aquellos miembros de este ecosistema que son los especialistas. Son los últimos que van a colonizar la isla, son los últimos que van a colonizar una tierra devastada, son los que tienen una alimentación particular, una reproducción lenta, los que son más sensibles a los cambios medioambientales hechos por el hombre. Ejemplos: oso hormiguero, yarará, yaguareté. La ventaja de si tuvieran equilibrio el ecosistema son los K, los que controlan a los R. Entonces se produce un efecto de dilución de patógenos. Los K dominan sobre los R. Cuando empieza a enfermarse el ecosistema, los K son los que más lo sufren, se disparan la población R junto con sus patógenos, dentro del ecosistema y fuera del ecosistema. El 75% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas. De este 75%, el 68% proviene de la fauna. ¿A qué se llama enfermedad emergente, reemergente? Posiblemente ya lo sepan, hacemos un repaso rápido. Las enfermedades reemergentes son aquellas que ya se conocían de antemano, había un agente biológico que se conocía de antemano, se invirtió en combatirla, se combatió, pero vuelve a aparecer en la misma región o en otra región. Por ejemplo, leptospirosis, rabia, dengue, fiebre amarilla, malaria. Las enfermedades emergentes son aquellas en las cuales son enfermedades nuevas, cuyo agente biológico se conocía, pero no se sabía que iba a generar esa enfermedad, o se desconocía, que aparece en determinada región con el riesgo de expandirse, con todos los gastos económicos que eso incluye. ¿Cuáles son? Hendra, Marburg, SARS, MERS, COVID, influenza aviar, SIDA, ébola. No sé si están enterados, se llegó un audio de un colega, que en este momento hay influencia aviar desde Tierra del Fuego a Necochea. Y han detectado, aparte de la muerte de aves marinas, han detectado lobos marinos muriendo, muertos o abortados.
y esos cuerpos con esa carga viral es arrastrada en el océano. Esto ya pasó en Chile, meses atrás, con una persona afectada. O sea, este audio que yo recibo era para avisar a los pobladores de las costas argentinas de esa zona, no acercarse, sobre todo a sus mascotas tampoco. Y esto ya pasó en Perú, con muerte de otáridos, o sea, lobos marinos y aves marinas. Creo que fue Senasa, ¿no? Creo que fue este año que dijo que la Argentina era libre de influenza. Me parece, ¿no? Bien. Incendios. Tomo esto porque pasó acá enfrente en la isla y tomo esto por lo que pasó la tragedia del 2019, en el cual se quemaron 2,5 millones de hectáreas solamente en Brasil, sin contar Bolivia, Perú y parte de Colombia. Uno piensa que, bueno, los vegetales y los animales mueren quemados, sí, mueren quemados, pero muchos sobreviven a esta quema, pero mueren ahogados. Porque todo eso que aspiran, ese hollín que aspiran, se acantona en las vías respiratorias profundas y mueren ahogados. Ahí hay una tortuga carbonaria sana, a su izquierda, y a la derecha una carbonizada viva todavía. Entonces uno piensa, bueno, se terminó el incendio, perfecto, viene la lluvia, la solución. No, viene otra cosa. Porque las lluvias van a barrer con todos esos restos vegetales carbonizados, ese material orgánico quemado, y como el agua discurre porque no hay un pasamento vegetal, va a parar a lagunas, lagos, ríos, esto quita oxígeno a esas aguas, viene la segunda mortandad. Peces, anfibios, crustáceos. La segunda causa de alteración de esta biodiversidad son las especies foráneas, exóticas o alóctonas. Voy a corregir el término exótico porque realmente está mal empleado. Exótico no es lo raro. Muchas veces dicen se incautó una especie exótica acá en Puerto Gaboto y era un puma. El puma no es exótico. Lo que no es doméstico no es exótico. Exótico es una especie que está en una región, que no está en una región, que no está en un país o que no está en un continente. Eso es exótico. El jaguarete, el jaguar, es exótico para la provincia de Santa Fe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero 200 años atrás era autóctono. Llegaba hasta el río Colorado. Por eso el tigre en el delta, no sé qué se llama el tigre. Actualmente es exótico en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, es autóctono para Misiones y es autóctono para el país. Estas especies nuevas que llegan de otros continentes, de otros países, compiten por espacio y por alimentación con las autóctonas. Muchas veces predan a las autóctonas, como pasa con el bisón americano, con el macatoniano. Se hibridan, han largado tortugas pintadas en la zona del delta de Buenos Aires y se han mezclado con tortugas pintadas sudamericanas. Se pierde como especie. Y lo que sería peor aún es que, como yo dije, cuando viene una especie no viene sola. Entonces introduce enfermedades bacterianas, virales, parasitarias, micóticas, a una población totalmente vulnerable porque no han formado anticuerpos para ella. Bien. Tenemos muchísimos ejemplos de especies introducidas. Los más conocidos son castor, jabalí, lo que más se nombra. Pero truchas, percas, carpas, conejo, liebre europea, tortuga pintada, rata litrera, bisón americano, mejillón dorado, codorniz, californiana, faisane, ciervo colorado, ciervo oxy, ciervo dama, algondaria, renos, por suerte, se murieron en las horcadas del sur. Estornino, gorrión, quillero español, retama, lupino, rosa mosqueta, mal de selva, paraíso, pinos canadienses, entre otras.
Yo este año estoy viendo estorninos pintos, asiáticos mejor dicho. Los veo arriba de mi casa. Nunca había visto estorninos pintos. Vinieron en el 80, ya llegaron a La Pampa y a Mendoza. Compiten con los pinos, con los carpinteros, con la alimentación de aves autóctonas. Nosotros también hemos mandado alguna especie para que moleste a otra gente, las gatitas están enloqueciendo a los yanquis de Nueva York, a los españoles ni hablar, porque están tratando de liquidar como sea. El lagarto obrero, yo veo por mi casa, está en Florida. Europa gasta 35 millones de euros para tratar de erradicar las especies alóctonas o exóticas. Bien. Otros factores, contaminación ambiental, no voy a hablar de esto mucho. Salvo, no iba a hablar, pero ayer escuché una noticia y digo, bueno, lo voy a decir. Japón largó en el par de Japón, lo habrán leído, aguas de Fukuyama, de esta termonuclear que fue afectada por el terremoto y por el tsunami. China empezó a retar a Japón, China. Bien, vamos a dejar ahí. Cambio climático. Hay presidentes en el planeta, no solamente acá, que directamente son criminales ecológicos al negar el cambio climático. Bush, Trump, Maduro, Bolsonaro. Hace 30 años que los científicos vienen demostrando el cambio climático. 30 años. Y vienen hablando de esto, de la disminución de la población de coral, de la disminución de la población de anfibios, del escape de enfermedades emergentes y emergentes. Del aumento de las poblaciones de aguas vivas o medusas y de algas verdes tóxicas en todos los océanos por el cambio de temperatura de los mares. Bien. Y este punto lo vamos no lo voy a extender en esto, sino que tenemos para toda la tarde, el tráfico legal e ilegal de especies de plantas y de animales, de igual manera afecta a la biodiversidad. Bien. ¿Qué hacemos entonces? A ver, no podemos proteger algo que no amamos, que no queremos. Y no podemos amar o querer algo que desconocemos. Si yo les digo a todos los que están presentes acá, tengo que armar un equipo con personas, con tecnología, y hay que buscar fondos para salvar especies autóctonas que se las nombro. El huillín, el aguarapope, el pino paranaense, el pudú tal vez no conoce. Muchos de ustedes me van a decir, me van a contestar como Moria Kazan, como la gran filósofa argentina que dice, ¿quiénes son? ¿No? Y ahí ya estamos mal. Ya estamos mal. Cuando yo aprendí el abecedario, yo aprendía con una letra y con una foto del animal. La era la foto del elefante africano. ¿Por qué no elefante marino? ¿Por qué no escorpión? ¿Por qué no espátula? La J con jirafa. ¿Por qué no jaguirú? ¿Por qué no jacarandá? Si yo salgo de acá, después de esta charla, salgo a la calle, hago una encuesta a 5 personas, nómbrenme 5 animales. Yo creo que uno puede llegar a ser autóctono, tal vez 2. Peor sería si le digo, nómbrenme 5 especies autóctonas. Y ni hablar si le digo 5 árboles autóctonos. El ser humano es una especie biocultural. Parece que los pueblos originarios tienen una educación ambiental muy superior a la educación moderna, muy superior. ¿Por qué? Ellos tenían, los tobas, por ejemplo, tenían un dios, Nowe, que a su vez tenía unos subdioses que protegían cada especie del monte. ¿Por qué? Porque dependen de ellos, porque fueron los primeros que hicieron recursos sustentables.
Nosotros cuando arrasamos con las topadoras, los algarrobales, la selva, los montes, estamos invadiendo santuarios de deidades, de dioses, de gente no, de personajes no humanos que han adorado por esta población. La educación nuestra es informativa, debe ser informativa, valorativa, porque la crisis ambiental es una crisis de valores. Parece que hay sobrediagnóstico de trastornos ambientales, de la problemática ambiental, hay sobrediagnóstico por todos lados, pero no hay tratamiento. El ser humano, la especie Homo sapiens sapiens, que se cree la más evolucionada y desarrollada e inteligente, ha perdido los preceptos de toda teoría evolutiva, que es preservarse como especie, destruyendo su propio medio ambiente y no pensando en las generaciones futuras. Y se ha creado un medio ambiente artificial, alejado emocionalmente, intelectualmente, geográficamente del medio ambiente natural que le dio origen. Pero todos somos culpables. Yo soy culpable también de este trastorno de la biodiversidad. Todos somos culpables, directa o indirectamente. Actualmente la gente busca los celulares más rápidos, con mayores aplicaciones, modernos, los más chic. Y la gente no piensa que hay una industria minera del coltán y del litio que produce estragos de la biodiversidad. En África, muchas minerías están en manos de guerrillas tribales que tienen armas. Y estas guerrillas obtienen el coltán y lo envían a Asia para fabricar los últimos celulares. ¿Y de dónde obtienen el dinero estas guerrillas? El tornillo de los elefantes, por ejemplo. Yo no digo no usar los celulares, yo digo bajar un poco ese consumismo infernal que tenemos, bajar un poco, atenuar un poco, para tratar de que la biodiversidad dure un poquito más. Bueno, yo no los aburro más, yo repito. Se necesita de una estructura social, de una construcción social, de una concientización social para proteger ese patrimonio que yo nombré antes, los distintos patrimonios, la biodiversidad. Si nosotros no tenemos esa construcción social, esa concientización social que debe partir desde la escuela hasta los medios de comunicación, nosotros vamos a permitir, al no tener esa construcción social, que una María Julia Sogaray, que un Cabandier, que un Rabino Berman, a cargo de un Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente, que es lamentable los gobiernos que hemos tenido, son de desecho, son como para contentar a los ecologistas que gritan en las calles. Ya no es una idea de ecologistas, ya tiene que ser una idea de Estado. Bien, Carl Sagan decía: los esfuerzos para salvaguardar y proteger el ambiente necesitan verse imbuidos en la visión de lo sagrado. Al mismo tiempo se requiere una comprensión más amplia y profunda de la ciencia y la tecnología. Si no aceptamos en vez de problemas, difícilmente lo vamos a resolver. Y mientras tanto esperamos, ¿qué esperamos? Que la vida continúe. A ver cómo sigue la vida. Bueno, muchas gracias por verme. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Ahí, bueno, una de las preguntas que había, creo que estaba en la misma presentación que hablaba sobre la afección, o, a ver, acá está, si hubo casos de reptiles afectados por el cambio climático, creo que vos. Obviamente. Y si tienen alguna apreciación al respecto, Sí, algo tocaste, pero obviamente si querés profundizar. Todos el cambio climático. Te hago un resumen. La mitad de los reptiles
cuando nacen depende de la genética. La otra mitad, mayormente tortugas y todos los cocodrilos, depende de la temperatura de incubación del huevo. Entonces, las tortugas marinas, que tienen TCD, o sea, determinación sexual de acuerdo a la temperatura, están apareciendo poblaciones enteras de hembras, sin machos, por el cambio climático. Lo resumo en ese punto. Bien. Bueno, muchas gracias de nuevo, Alejandro.